Es que Grupo 2. falta Juan y falta Ashley. Y Rosy, Manuel y Yancel. Yancel está muerto. Mayra, está en el medio de la cama. Está en el medio de la cama. Todos están bien. ¿Novio? Es una linda señorita, Juan. Ya. Ahora sí. Entonces falta Adeline, Steven. No, Manuel. Steven no está. Álvarez. Steven- Falta Rosa, que después dije que no estaba de poner, no sé. Ashley Peña había dicho que Y ya no podía entrar. Y que no podía. Qué sueño. Ah, qué loco. Rosa va a enviar su exposición por privado. Ujú. Adeline no está todavía. No, tú sabes que ella llega tarde. Espérate que yo tengo una situación con Juan que va a dar una clase virtual y él quiere que yo te llame. ¿Tú necesitas algo, manita, además? Ok. Ey, ¿se puede enviar la exposición por Bueno, privado? y Raquel también la va a enviar por privado. Vamos a iniciar ya. Lo que pasa es que Steven no apaga la cámara y me imagino que le está en el grupo 2. Oye, de mi grupo. Estoy en No. mi grupo. Y Yeuri, tú eres del otro grupo, del grupo 3. Entonces, Steven, párate de la cámara. Ah. Ay, profe, es que tengo parálisis en la pierna. Steven, nadie te quiere ver, apaga esa cámara. Al Ya favor. voy, espérate. Gracias. De nada, vete a la ver. Ya. Entonces. Adeline falta, pero empiecen ustedes, ella entra luego. Ok, buenos días. Nosotros somos el grupo 2 y le vamos a hablar sobre la trigonometría, su origen, personajes destacados y su aplicación a la vida cotidiana. Primero debemos empezar diciendo qué es la trigonometría, que es una rama de la matemática que significa medición de los triángulos. Esta sirve para calcular la distancia sin necesidad de recorrer mediante triángulos, circunferencias, entre otros. Algunas aplicaciones de la... Patricia está poniendo. Oye, nosotros vamos ahora. Nosotros vamos. Ambita, Niña, cosa. cállate. Ambita, el micrófono. Oye, ve, ellos están diciendo ambita el micrófono. Ambas. Métanse. Y ella no lo quita. Una vez más, ambita está haciendo de la de ella. Ambita, el micrófono. Mira, me están diciendo el micrófono, ¿ves? Piénsala. Ponte ropa, no franela. Continúe. Existen diversas aplicaciones de la trigonometría en la ciencia. Una de las más notables es la matemática, ya que esta se emplea en todos sus campos. También se usa en la astronomía, ya que la podemos usar, bueno, la podemos no, ellos la usan para medir la distancia de la Tierra al Sol y también a la Luna. También para medir la distancia entre los planetas. Otra área en la que se usa la trigonometría es en la arquitectura. Esta no puede faltar aquí, ya que esta se emplea para realizar los planos para luego ser ejecutados. Por ejemplo, para la realización de alguna casa o un edificio, se necesita la trigonometría para medir los ángulos de las paredes y las columnas, para que estas no tengan alguna deformidad y con el tiempo el edificio no se derrumbe. También para la geografía, que esta sirve para el cálculo de las distancias en el mapa. También en los videojuegos, aunque no lo creamos, la trigonometría se usa para la programación de los videojuegos, por lo que todo lo que se presenta en la pantalla de este tiene que ver con la trigonometría.
También en el billar, al lanzar la bola, darle con el palo, esta al chocar forma ángulos específicos. Y por último, en la medicina, al momento de leer los electrocardiogramas, que como sabemos es un registro de la actividad del corazón, en esta se emplea el seno y el coseno. ¿Quién va? ¿Quién va hoy? Adeline, ¿Y Adeline dónde está? no sé. A mí me toca la historia, yo no sé, yo voy después del personaje de Adeline anda mandando fotos por el grupo. ¿Cómo qué? Ah, bueno. Entonces, ¿quién va después de Adeline? Rosa, Y después de Rosa. Emanuel, no, va tú. Ah, entonces que me Adeline, después voy yo. Porque Rosa va a dar su cosa en privado. Supuestamente. Claro, manito, porque No, pues ya se tenía hecho esa organización que estamos esperando que ya entre. Pero del grupo no estaban aquí adentro, profe, nada más tomamos el rollo. Ajá, eso mismo. Y yo. Estamos esperando ya, dale, habla, Adeline. Adeline. Luego yo, dale, Adeline. Pero no es mi turno. Es tu turno hace rato. Bueno, ok. Estamos esperando. Ah, ok. Personajes destacados en la trigonometría. Arquímedes fue un matemático, físico, ingeniero griego, considerado el más importante de los matemáticos en su tiempo. Pitágoras fue un filósofo matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas y la geometría y trigonometría. Abu Wafa hizo aportes significativos a la trigonometría. Fue el primero en introducir las funciones secante y cosecante y utilizar la función tangente. Ya, ahora sí. Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bien. Yo les voy a hablar ahora sobre la historia de la geometría. Bueno, la historia de la geometría comienza con los babilonios y egipcios. Los babilonios, ellos eran una antigüedad de la Baja Mesopotamia. Y los egipcios fue una civilización que se originó a lo largo del cruce medio del Vasco de Clon. Entre estas dos pilares fue el comienzo de lo que fue la trigonometría. En estos últimos años se estableció la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de Grecia o en la época clásica, en el siglo II, vino el astrónomo Hiparco de Nicea. Fue un astrónomo, geográfico y matemático griego que nació en la ciudad de Nicea. Él construyó la tabla de cuadros para resolver los triángulos. Él comenzó con un ángulo de 71 grados y lo llevó hasta los 180, insertando de 71 grados a la tabla. Dado el encrecimiento y la longitud de su cuerda delimitada por los lados de un ángulo central, dado que este corta a una circunferencia de radio eje. Tenemos aquí que no se sabía cuál era el valor que Hiparco utilizó para tener su eje. Los matemáticos hindúes utilizaron o sugirieron que el valor de la eje, ya que no se sabía cuál era la que utilizó, era entre 1 y 60. Vamos a decir que entre el valor que usó para su eje radio sería entre 1 y 60.
Este valor, el del 1,60 que da radio, como se tenía dicho, este valor fue, fue uno de los valores modernos de las funciones trigonométricas en el occidente latino y se familiarizó con la trigonometría árabe. Esto fue a principios del siglo II, cuando fue la arábicos y más allá y lo que estamos usando ahora. Ya terminé. Ok. Emanuel. Manuel. Bueno, en resumen, podemos decir que la trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de triángulos. También la trigonometría la podemos ver en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo construcción de casas, de edificios y la estructura de las pirámides de Egipto. Gracias por su atención, fuimos el grupo 2. Ok. La trigonometría. Sí, ya. Falta. ¿Para qué sirve la trigonometría? La trigonometría nos sirve para calcular distancia sin necesidad de recorrer. Hola. Otra vez. La trigonometría nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrer y establecer por medio de triángulos la circunferencia y otros. También la trigonometría aportó mucho en la sociedad, como por ejemplo en la construcción de casas y edificios. También la trigonometría nos sirve ¿Me escuchan? Sí, sí. Cortado, pero dale. Nos sirve en la ingeniería civil para calcular los precios de las distancias. Muchas gracias por su atención. Juan, acerca de la diapositiva, yo se la envié a la profesora porque yo no sé cómo pasarla por aquí. Yo no, espérese. Yo estoy usando mi celular, entonces por el celular no se puede. Perdón. Entonces... Grupo 3, Ambita, Gregory, qué sé yo. Pero si la profesora tiene la diapositiva, entonces ya luego me la manda y así. El de nosotros no es 3, mío es 4. El 3, ¿cuál sea? Entonces el grupo 2 concluyó. No hay preguntas para el grupo 2. Le van a enseñar la política. Nos falta Rosa, pero ella no. Ella dijo que la va a mandar por privado. Yes. Ajá, entonces el grupo de Tai. Así se escucha lindo, el grupo de Tai. El grupo de Tai. ¡Coño! El de Tai. El de Tai, mamá. El de Tai. El de Tai. ¿Qué dije tu Real Veneno RD? Real RD, Adeline. Rayo. Ay, pero... ¿Y la profesora? De 10. ¿Quién te falta? Falta Ashley. ¿Qué clase tiene atrás? Yo estoy
Señores, los que no están en la exposición, quiten su cámara, porfis, para que empecemos. ¿Y por qué te lo vas a sacar? ¡Hola, profe! ¿Por qué lo vas a sacar? Ella no se ve. Un beso para todas. Hola, profe. Profe, si usted ve abajo de donde dice apagar cámara, hay un micrófono, usted le da ahí y se oye. Lo apago. Ellas y... ella y ella. Ella no tiene el uniforme de colegio porque ella te picha. Ese es mi mamá. ¿Sabes que ya tengo viendo? Mira, Ashley. Ya, mami. Falta Yeuri. ¿Dónde está Yeuri? Claro, ahí, a Yeuri. Ya podemos empezar. Es que ya no me veo a Sai. Sai, quítate de ahí. Sai, quítate de ahí. Por infeliz. Piensa, Elizabeth. Ok. Espérame. Ya, todo bien, ¿verdad? Buenos días, nosotros somos el grupo número 3. El día de hoy Espérense. Que dice Steven que él tiene problemas de audio, que si él puede mandar su exposición por privado. ¿Cuál es Steven? ¿Steven Hidalgo? Steven, el que está en el grupo de nosotros. Steven Hidalgo. Ajá. Ah, pero él apareció. Oye, sí, él apareció. El diablo. Pero por lo menos en la mesita no estaba. O sea, ¿no le dijeron que se quedara, que no saliera? Usted es lo primero que hace es salir. Oye, Ambita. Peleando con Emanuel. Ambita siempre. Tenga cuidado, que está ahí. Apaga la bocina que tú te oyes. ¿A qué fue eso? Ya, vamos a empezar. Ok, señores, ya, Elizabeth, empieza. Ok, espérenme, estoy buscando mi ángulo que no me encuentro, gracias. Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y el día de hoy les estaremos hablando acerca de lo que es la trigonometría. En el grupo, como pueden ver, está Jessie, Ámbar, Evelyn, Iris, Edimar, y Ashley, y yo, Elisa. Ok. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es la rama de la matemática cuyo significado etimológico significa medida de un triángulo. Trígono significa triángulo y metro significa medida. Un triángulo es un polígono de 3 lados que la suma de cada uno de sus lados da un ángulo de 180. En la trigonometría debemos medir, debemos conocer los ángulos y puntos de los que vayamos a medir, la relación que tiene un punto con otro, o si es con el triángulo, sería la relación que tienen uno con el otro. La trigonometría interviene directa o indirectamente en la matemática y se aplica en todo ámbito que se necesite la medición. La trigonometría tiene 3 funciones, las más importantes, las cuales son seno, coseno y tangente, y cada una de estas es la longitud de un lado dividida entre la longitud del otro. Ya. Ok. Oye, el origen de la... Me toca hablar acerca de la historia de la trigonometría. Mi nombre es Elizabeth, número 7 de la lista. Ok. El origen de la palabra trigonometría proviene del griego trígonos, que significa triángulo, y metría, que es metro.
La trigonometría es una rama de la matemática la cual está basada en la relación que hay entre los ángulos y los lados de un triángulo. Como esta sigue siendo utilizada, es frecuentemente más usada en lo que son los técnicos. La historia de la trigonometría comienza con Babilonia y con los babilonios y con los egipcios. Que fueron aquellos que determinaron la medida de los ángulos en grados, minutos, segundos. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India, mejor dicho, ellos desarrollaron lo que eran funciones de sistemas basadas en lo que era el seno en vez de usar la cuerda, al igual como lo hacían los griegos. El estudio de la trigonometría pasó después a lo que era Grecia, donde se destacó un personaje muy importante, cual era Hiparco de Nicia, que era un griego matemático y astrónomo. Luego de esto pasó a lo que se difundió en lo que era la India y Arabia, donde era más utilizada en lo que era la astronomía. Al final terminó en lo que era toda Europa, donde así pudo separarse de lo que era la astronomía y declararse como una rama independiente de las matemáticas. Durante la Edad Media, el estudio de la trigonometría continuó en las matemáticas islámicas, y esto hizo que ésta se separara totalmente de lo que era el occidente latino, comenzando en lo que era el Renacimiento. A principios del siglo XVII, un matemático llamado John Napier inventó lo que eran los logaritmos, y eso fue un gran avance a lo que era la trigonometría, eso fue un gran empuje a lo que era la trigonometría. Así también en el siglo XVIII, el matemático Leonhard Euler declaró que la trigonometría estaba compuesta de lo que eran los números complejos y de la aritmética, así como él definió lo que eran las funciones de la trigonometría. Gracias a estos personajes y muchos otros más importantes que ayudaron acerca de la trigonometría, pudo ser lo que es ella hoy en día. Ok. Ya les voy a hablar sobre la aplicación de la trigonometría en la ciencia y en nuestra vida cotidiana. Existen muchas aplicaciones de la trigonometría en el mundo. Ya un gran ejemplo de esta es en las matemáticas, ya que estas se utilizan en todo tipo de campos. Otros ejemplos de la aplicación de la trigonometría se utilizan en la navegación, en la arquitectura, en la geografía y en todos los ámbitos de la ingeniería. Gracias a que la utilización de esta permite poder obtener las medidas exactas mediante el estudio de todos los lados de un triángulo con respecto a su ángulo. Y para eso se necesitan usar las funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La trigonometría es la rama de la matemática que permite estudiar los estudios geográficos, el análisis de la matemática y el cálculo. Esta por así decirlo, se comenzó a implementar aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo en Babilonia y en Egipto, ya que ellos necesitaban de grandes cálculos para poder hacer sus construcciones. Ahora yo les voy a hablar de dos aplicaciones de la trigonometría. La primera es en la astronomía, que se utiliza para medir la distancia que hay desde el Sol a la Tierra, para medir el radio de la Tierra y también para calcular la distancia que hay entre un planeta y el otro. Otro ejemplo es en la arquitectura, y es que este se utiliza para poder realizar los planos y posteriormente hacer la estructura. Gracias.
Muy bien, continuando con lo que dijo Ámbar, yo voy a hablarles sobre algunas aplicaciones. Una de ellas son las aplicaciones en la ingeniería civil, que en la trigonometría podemos observar en las construcciones de puentes, edificios, carreteras, levantamientos de terreno, etc. Para la ingeniería mecánica se utiliza el diseño y la medición y también para la proyección de fuerzas. Otra cosa que podemos utilizar es el de ingeniería electrónica para identificar el comportamiento de las señales. Lo que vemos día a día, que se pueda decir en el billar, que es un juego de mesa que tiene base. Al chocar las bolas entre sí, tiene una dirección particular que forma un ángulo específico. Para la física, se utiliza para medir la trayectoria, como por ejemplo en un juego de fútbol, si necesitamos medir la trayectoria de un pase aéreo, debemos de tener un punto y tenemos que buscar un ángulo y un punto hacia donde se refleja la pelota y podemos medirlo. Y por último, en la medicina, que se utiliza en los electrocardiogramas, que es un examen gráfico que nos ayuda a ver la actividad eléctrica del corazón y también se le incluye el coseno y el seno. En conclusión, la trigonometría se utiliza en muchas áreas. Thank you. Bueno, yo voy a hablar sobre las mujeres que aportaron al estudio de la trigonometría, y la primera es Hipatia. Aquí les tengo una foto. Hipatia fue la primera mujer filósofa, astrónoma y matemática nacida en Alejandría, Egipto. En esos tiempos se conocía como el Imperio Romano del Oriente. Ella era la directora del colegio de neoplatónica en Alejandría y enseñaba la filosofía y la astronomía. Se puede decir que fue una de las primeras mujeres matemáticas, fue la primera mujer matemática que se conoce razonablemente su historia. Hija y discípula de Teón, logró superar a su padre en la astronomía y la ciencia. Y se destaca en la ciencia y la matemática desde muy joven. Su padre era un filósofo. Su padre era un filósofo conocido que trabajaba en el Museo de Alejandría y quería que su hija tuviera un estudio completo, por eso estudió allí y también pasó toda su vida ahí y murió allí. A pesar de que Hipatia tuviera atributos no tanto físicos como intelectuales, ella rechazó casarse para así dedicarse a tiempo completo a las ciencias. Ella estudió otras disciplinas como la filosofía, la astronomía, la matemática y la música. Trabajó enseñando sus conocimientos en el Museo de Alejandría y se dice que también fue directora en los años 400. Escribió sobre la geometría, la álgebra y la astronomía, y también se dice que le gustaba la mecánica, que tuvo interés por la mecánica. Una de sus frases más favoritas era: defiende tu derecho a pensar, porque es mejor que no pensar, es mejor que pensar. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Y eso ella murió gracias a que el Estado y la Iglesia no estaban de acuerdo y ella defendió al Estado. Pero llegó un momento en que el Estado no le favorecía que ella lo estuviera apoyando y tuvieron que... Ella murió el 8 de marzo del año 415 en el lugar donde nació, Alejandría, Egipto. María Agnese, nació en Milán el 16 de mayo de 1718. Era de una familia que tenía mucho dinero, entonces a eso le dio gracias a que ella pudo tener un lugar donde abrirse. Su madre murió cuando ella tenía 13 años y ella se hizo cargo de su familia. Cuando ya tenía alrededor de 16 años, ella sufrió de una enfermedad que los médicos le habían dicho que empezara a andar por caballo y que se divirtiera un poco más,
pero eso no la detuvo de que ella pudiera estudiar y quisiera estudiar matemáticas. Después de esto, ella se le dice que es que tiene la historia, se dice la embrujada María, porque con la curva que ella creó. Ya sí tengo una foto de la curva. Buscando la foto de la curva. Mientras la curva carga, porque de computadora. Bueno, sí, mientras la curva carga. Se dice que porque hubo, significa, a ver si en latín significa así, pero hubo un mal traslado de lenguaje y se tradujo hacia diableza o bruja. Entonces se le dice la curva de María la bruja, porque al traducirse mal pensaban que era bruja que significaba. Después tenemos a Emmy Notedel. Ella trató de inscribirse en la universidad y aunque no pudo, aunque trató de inscribirse en la universidad en la que su padre trabajaba. Ella fue una de las únicas 2 personas que pudieron inscribirse y cuando ella se pudo inscribir, al hecho de ser ella mujer, le dijeron que podía ir, pero no podía hablar, a menos que el profesor le diera la oportunidad de que ella hablara. Y si quería trabajar dando clases en la universidad, ella iba a ser sin salario. Albert Einstein dijo que ella es una de las mujeres que deberían de darle las gracias por el ingenio que ella tuvo y que si le hubieran abierto las puertas, cuántas cosas ella hubiera podido hacer. Ella sin salario siguió perdiendo en sus sueños y creó muchas cosas, como el teorema Notedel. Los matemáticos que la enseñan dicen que es uno de los teoremas más bellos que puede existir. Ya. No te falta. Ay, Dios mío. Bueno, continuando con los personajes que representaron lo que fue la trigonometría, en este caso yo le voy a hablar de los varones, le voy a hablar específicamente de 3 de ellos, pero no le voy a hablar sobre los más importantes ni los más reconocidos, sino que les voy a hablar sobre 3 que no son de mucho sobrenombre, pero que sí fueron como que puntuales en el ámbito de la trigonometría, como fueron Hiparco de Nicea, el cual contribuyó en el ámbito de la trigonometría plana y esférica, haciendo así la primera tabla de cuerdas, cuyo propósito era brindar una nueva forma de resolver los triángulos, e introdujo lo que hoy llamamos como cuerdas, que es la división de círculos en 360 grados. Regiomontano, mejor conocido como Johann Müller, él se caracterizó por escribir una obra la cual contenía 5 libros cada una, y cada una contaba con 56 teoremas, por lo menos las primeras 2 de ellas, donde se enfocaba más a lo que era la trigonometría occidental. En la trigonometría occidental se usaban lo que era más los círculos, triángulos, las esferas, y en eso se basaba cada libro que él escribió. Y siguiendo con el otro, Leonhard Euler, que ese sí Elizabeth ya lo había comentado, él sí fue, como quien dice, uno de los más reconocidos, ya que fue como un punto clave en lo que fue la trigonometría y matemática moderna, ya que él fue quien, como quien tomó la iniciativa de poner o usar el abecedario como punto de referimiento para lo que era, por ejemplo, usamos el abecedario en A, B y C, ya sea en mayúsculas y en minúsculas. En lo que es la trigonometría lo utilizamos en las minúsculas, lo utilizamos en los triángulos planos, y las mayúsculas para determinar los ángulos opuestos de cada una de ellas. Ya, ok. Con todo esto se puede saber que a través del tiempo la trigonometría ha tenido varios personajes que han dedicado su vida a lo que es de contribuir para realizar cálculos relacionados con las funciones trigonométricas, que esto nos ayudan o nos llevan a poder obtener respuestas y resultados exactos para así saber
el porqué de los fenómenos y de la historia humana. Ay. Es decir, que esta rama de la matemática cuenta con personajes que en sus estudios como tales como Aristóteles, Leonard Euler, entre otros. En conclusión, la trigonometría es una muy importante rama de la matemática que no solamente se utiliza para la construcción de edificios como mucha gente en el mundo piensa, sino también para la medición de distancias de algunos puntos geométricos, el sistema de satélites por órbita, también para hallar ángulos de un péndulo o de inclinación en una carretera. La trigonometría tiene muchas aplicaciones y puede resolver problemas en la vida diaria y como mucha gente ya sabe, es muy aplicada en lo que es la ingeniería. Si ves a tu alrededor, siempre vas a ver una figura geométrica, ya sea un ángulo, un triángulo, un cuadrado, entre otros. Y en general, la trigonometría es en sí, o quizá la parte de mayor uso en la vida diaria, y ya sea directa o indirectamente, en algún punto de tu vida vas a poder hacer uso o observar esta. También, por último, pero no menos importante, también sirve para describir fenómenos periodísticos como las órbitas, el movimiento de los péndulos y el funcionamiento de las corrientes eléctricas. Gracias. Ya. Hay que abrir otra sesión ya. Exacto, hay que abrir otra Mira, sesión. dice que yo no puedo porque... Oye, ¿qué Estamos haciendo como una ponte la cámara? ¿Cuándo que Mucha, viene? cállate la boca, porque dime. Una pregunta por el Dice, grupo dice 3. que el anfitrión tiene prohibido la cámara. ¿Cómo que me voy a entrar? Como se Espérense. parece que mató a una niña en ese No, porque esa yo te la voy a foto poner de cuando sea tu grupo, Ámbar. Lo que pasa es que este es el grupo 3. Ya ¿Este es el grupo 3? yo creo. ¿Cuál es la pregunta, Juan? Sí. ¿Y Aurora? Mira, ya puedes prenderte, Ámbar. Aurora ni Akita. Sí, ella se cayó un momento, pero ya volvió. Mira. Juan, si mamá está en la llamada. No, ahora mismo no. Siempre mirando para arriba. Porque el grupo acabó. ¿O le queda alguna pregunta? Ámbar, prueba ya, que te di para que entrara el video. A tu habitación a lo